Antutirso de Lebrán, ya te vienen a felicitar, los señores de Toreno y los cachapos de Villar. Ah, pues nunca lo había sentido yo. Pequeña, tendría 4 o 5 años, y estábamos, claro, yo nací en San Juan, entonces estaba en casa, y a casa de mi abuela siempre que iba a los pobres, les daba siempre de cosas, y entonces iba un pobre, que le llamaban, ¿cómo le llaman? Mundelo, y mi abuela siempre le sacaba un plato caldo, no sabes, cosas para que comiera. Y un día, ¿no ves el cuento ese que había de que decían, ven acá, que te meto en el saco a los niños? Te engañaban con eso, te decían, ven a este niño, ay, a este niño lo voy a meter yo en el saco. Y el paisano estaba a la puerta de mi abuela, comiendo el caldo que le había sacado mi abuela para que lo comiera. Y entonces me dice, salí yo en ese momento, y me dice el paisano, a esa niña la voy a meter yo en el saco y la llevo. Mi abuela, que lo oyó, dijo, y a ti te voy a dar yo, posa ese plato ahí y lárgate de mi casa. A los niños no se les puede meter miedo. Fuera de mi casa. Y lo echó de casa y nunca más volvió a pedir a casa de mi abuela. Lo del filandón. Lo del filandón, sí. Que llegaba a casa de la señora Benilde y llegaba mi madre detrás, Asunción, que era mi madre. Sí. Yo, Emilia, para que tengas todo. Sí, sí, sí. Por eso te lo digo. Y nos daba con la escoba a mi hermano y a mí. La dejábamos durmiendo y no llegábamos nosotros allí. Sí, ya sí. estaba ella detrás. Fíjate. Sí. O sea que tu madre también era de aquí de Toreno. No, eran páramos. Ah, eran páramos. Eran páramos. Sí. Y allí hacían filandón también, ¿no? Pues sí, se juntaban por la noche. Sí. Y contaban las cosas. Y por las calles también, cuando venía el tiempo así. A juntarse también, a la fresca sí. por la noche. Pues sí. Eso que se está perdiendo hoy, la verdad. Sí, no, que ahora no. ¿Ves ahora? Porque vienen los niños a la escuela, pero si no, nada. Yo me acuerdo antes en la calle La Chana, que salían ahí donde mi abuelo Nemesio y Chefa, que estaban Lucila, Carmen y Florencio, todos allá a la fresca. ¿Pero de quién eres? Yo soy la nieta de Nemesio y de Chefa, que ya murieron. Sí, no, soy la hija de Charo, de Charín, la pequeña, sí. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y otro, más vale pájaro en mano que ciento volando. Hola, yo soy Diego y para el trabajo de lengua he elegido a mi abuela Miralia de Villamartín, que nos va a contar una historia de cuando era ella pequeña aquí de Villamartín. Hola, bueno, vale, pues yo, como ya dijo él, soy su abuela. Tengo ya 75 años. Entonces voy a narrar un poco de cómo era nuestra niñez, que comparada con la niñez que ellos viven ahora, vamos, es como de la noche al día. Nosotras las niñas pues jugábamos a la comba, que bueno, que es como una cuerda que una niña de cada lado dábamos y las otras pues íbamos saltando. Hacíamos también, le decíamos la rola, que la rola era que marcábamos, teníamos ya marcado en el suelo como un dibujo. Primero era como 3 rayas, luego hacíamos unos dibujos, bueno, y que con una piedra íbamos tirando aquellos. Entonces luego ya íbamos pues saltando de un lado a otro. Había un sitio que cuando se llegaba había que estirarse para poder coger la piedra y luego ya, bueno, había quien podía llegar, otros que no, y así al que ganaba. Jugábamos también eso que decimos al pío campo, que era como de ir a cogerse. Nos poníamos al lado de una pared todos,
Entonces, uno era el que quedaba al lado de la pared, con los ojos cerrados, tapados, y ellos, y las niñas, las otras, marchaban ya a correr. Y ya decían, cuando ya decían ya, 3 navíos tiene la mar, y nosotros contestábamos, otros 3 para buscar, y ya salíamos corriendo para buscarlas donde estaban escondidas, donde todo eso, y la última que cogíamos, eso, era la que ya quedaba para otra vez. ¿A qué más jugábamos? El pañuelo, que nos poníamos en corro y con un pañuelo cogido así, y entonces pues uno alrededor del corro todo, no me acuerdo qué era lo que cantábamos eso, y entonces el que llegaba cuando al pañuelo, el que lo podía coger, pues era el que ganaba, y el que ya iba quedando. Después, a ver, había niñas y niños, hombre, que jugaban más. Yo mismo, mi niñez no fue de jugar mucho, porque mis padres tenían una cantina que se llamaba de aquella. Bueno, ahora también aún hay muchos sitios que le llaman la cantina, como si fuera un bar, pero bueno, el bar de aquella era solo que se vendían, pues eran vinos, y además teníamos como para de comestibles. Entonces yo ya era bien pequeña aún, y yo ya quedaba, cuando ya salíamos, teníamos escuela por la mañana y salíamos a comer, y después volvíamos a la tarde, y a las 5 de la tarde pues ya salíamos. Y entonces yo cuando ya salía, yo ya tenía que quedar en la cantina, allí, porque ya mis padres, mi madre, teníamos ganado, vacas, cerdos, las ovejas, gallinas, claro, ya tenía que ir a atender todo ese ganado. Y mi padre pues ya iba pues a los prados a tapar el agua, a hacer cosas que yo entonces no llegaba al mostrador para poder hacer a los hombres, echarles los vasos de vino. Y mi padre ya me tenía puesto pues como unas cajas, y había también cervezas y otra cosa que le llamaban butano, que era como si fueran refrescos. Cafetera de aquella no había, en el eso no había cafetera de hacer cafés. Entonces yo allí tenía que estar. Había veces que jugaban al lado de la casa, hay como una pequeña plaza, hacia ahí delante, y yo cuántas veces estaba allí metida y los oía a todos jugar por la calle, y yo cada poco a lo mejor me asomaba a la puerta a verlos jugar, porque claro, yo tenía que estar allí encerrada. Pero la niñez pues se iba viviendo de la manera que en aquel tiempo se vivía. Hay un dicho en nuestro valle, muy bonito, que a mí me gusta personalmente, que dice: camino del Sil arriba, camina mis pensamientos, camino del Sil abajo, corren, que se los lleva el viento.